Puede conectar, ya sabes, se está conectando. Sí. ¿Te gustaría que durara 1 hora y demos unos 15, 20 minutos de preguntas? ¿Te parece bien? Perfecto. Sí, muy bien, Y muy bien. vemos, el tema da para mucho más, pero obviamente si vemos que hay necesidad eh, de una Claro, segunda sesión, lo haremos. Me perfecto, parece bien. sin problema. Sin Muy bien. problema, ya estamos conectados a Facebook, ya son las 8:01, así que podemos empezar. Muchísimas gracias, bienvenidos todos una vez más a una plática con un tema interesante y actual, pues que nos lleva directo al conflicto que estamos viviendo, pero de la voz de nuestra doctora querida y amiga Annette Pierre. Ella nos dará la información precisa para entender bien qué es lo que está pasando o por qué está pasando esto desde tiempos de la historia, ¿no? Así es. Annette, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Anita. Pues estamos bien. Obviamente estamos muy afectados, muy consternados, pero por otro lado también tenemos que saber que tenemos nosotros una fuente inagotable de información y que siempre podemos acudir a ella, que es la Torá. Y por lo tanto, pues obviamente esta clase, a diferencia de muchas otras clases que se presentan, no está tanto enfocado en el tema geopolítico ni en el tema que se está viviendo ahorita, particularmente el conflicto de ahora, sino que nos vamos a abocar a un concepto fascinante, que es un concepto que llevo años estudiando y que llamé el exilio ismaelita. Y obviamente es un tema muy fascinante, es un tema sumamente vasto y tengo que hacer hincapié que todo este tema llegó a mí hace muchos años. Básicamente es interesante que les comente lo siguiente porque hace exactamente 16 años más o menos me dieron un libro que trataba de este tema y me pareció sumamente relevante e importante. Llevo estudiándolo muchos años y por lo tanto me lo sé muy bien. Y a través de este libro, con la información que voy a compartir con ustedes, vamos a ver desde otra perspectiva el problema que se está viviendo ahorita, que es el conflicto árabe-israelí. Vamos a ver sus raíces bíblicas, místicas, filosóficas y proféticas. Súper, la El verdad libro es en que sí, oye, es súper interesante. Yo nada más quiero, antes de darte el micrófono, recordarle a la gente que esta plática queda grabada tanto en Facebook como YouTube de la Keile, por si alguien quiere consultarla nuevamente o si alguien no pudo verla en este momento, ahí va a estar toda la información. Y también recordarles que si tienen alguna duda o comentario o alguna pregunta, pueden escribirla en preguntas y respuestas del Zoom o por Facebook y al final las leeremos para que tú nos hagas favor de contestarla. ¿Ok? Perfecto. Mil Mil gracias, gracias, Anita. Janet. Te dejo a ti el micrófono. Muy bien. Bueno, entonces este libro, que se llama El exilio ismaelita, es un libro y el autor es Yehiel Weizman, que es un rabino que se tomó la molestia de analizar este tema tan relevante hoy en nuestros días. Cuando vemos el problema que hay ahorita en Israel y cómo Israel fue brutalmente atacado por esta turba y este grupo terrorista Hamas, obviamente a corto plazo nosotros podemos ver, bueno, tenemos un problema con los palestinos, tenemos un problema con el pueblo, con los árabes, es un problema que tiene la misma historia que Israel, quiere decir, en el instante que Israel declaró su independencia, ya antes ya había conflictos, y obviamente la historia del Estado de Israel es inseparable del conflicto que existe entre los árabes y los israelitas, los judíos. La cuestión es que todos los intentos que se han hecho para arreglar el problema no han servido, no han fructificado, hemos tenido momentos terribles, como el de ahora, como hace 50 años la guerra de Yom Kippur, como fue la guerra de los 6 días, las intifadas. Quiere decir,
el pueblo de Israel no ha tenido un día tranquilo en toda su existencia, pero realmente todas las estrategias que se han usado desde el punto de vista humano, que ahorita vamos a hablar de ellas, la realidad es que han fracasado porque el odio que tienen los países de la región hacia el pueblo de Israel, hacia la tierra de Israel, es exagerado, es lógico, y básicamente en su narrativa, además de que han destruido la verdad, han hecho una narrativa alterna que el mundo cree y que mucha gente por desinformación o por antisemitismo quiere creer otra narrativa, pero la realidad es que desde que comenzó este problema, la solución que ha tenido eh, tanto palestinos como los árabes locales es borrar a Israel del mapa y aventar a todos los judíos al mar. Quiere decir, este concepto de la partición, este concepto de hacer dos estados, es un concepto que ha sido boicoteado constantemente por los países árabes y particularmente por los árabes que viven en el territorio llamados palestinos. Como previo al concepto que vamos a hablar, es importante entender y ver la perspectiva de lo que son los países islámicos y lo que son el único mini país judío. Quiere decir, todo lo que ustedes ven de color verde en todas sus tonalidades, incluyendo el color vino, el color azul y el color rosa, son países musulmanes. Y precisamente tuve que meter una flecha para que nosotros tengamos oportunidad de ver qué es Israel en el mapa. Entonces, esto que ven, que más bien no ven, es este color blanco, ese es el Estado judío. Ese es el Estado que sale en todos los diarios. Quiere decir, cualquier cosa que pase en Israel es una noticia mundial. Y bueno, realmente cuando vemos que existen, tanto en Europa, en África, en Asia, tantos países musulmanes, nuestra lógica es, ¿cómo es posible que este pedacito esté causando tanto desbalance y tanto conflicto en la región? Y obviamente, pues, lógico. También es importante recordarnos que antes del 48 había muchos judíos que vivían en países árabes. Es importante mencionar que hoy en día esta gráfica es un poco vieja, pero vemos que en Argelia hay 140,000, hoy hay 30. En Libia hay ya 38,000, hoy no hay nadie. Quiere decir, todos los países árabes, todos los países musulmanes que judíos habían vivido en ellos más de 1,000 años. Inclusive hay comunidades que son más de 2,000 años, como la comunidad de Yemen, o la comunidad de Irak, o la comunidad de Babilonia, que es Irán. La realidad es que es una locura pensar que todas estas personas tuvieron que emigrar porque fueron expulsados de sus tierras milenarias cuando se creó el Estado de Israel. Esto es algo que nadie tiene idea y que es un tema importante que mencionar. Por lo tanto, bueno, esto nada más dando un poco el contexto de las cosas. Lo que básicamente en esta clase yo quiero hacer, que es algo importante, es por un lado corregir un poco la narrativa, pero principalmente tenemos que tomar en cuenta que el pueblo de Israel tiene una Torá y es interesante porque la Torá, para muchos la Torá es un libro de historia, es un libro de ética, de moral, pero la realidad es que en términos místicos, en términos filosóficos, hay un dicho muy importante que dice sobre la Torá, dice que Dios vio la Torá que creó el mundo. Dice, Istakla oraita o bara alma. Lo que significa es que, aunque nosotros vemos la Torá como un libro que está dado y que tiene la historia de Moshe y de los esclavos, todo esto, la realidad es que la Torá tiene muchos grados de entendimiento y muchos niveles de poderlo aclarar. Y por lo tanto, la Torá es el mapa conceptual mediante el cual el mundo se formó. Por lo tanto, toda la información que nosotros podríamos llegar a necesitar para entender qué está pasando, aclarar nuestra mente, saber en cierta manera por qué pasan las cosas, cuál es la solución de las cosas, qué realmente va a pasar, realmente lo podemos ver en la Torá. El problema que tenemos hoy en día, que la gente lo quiere
minimizar como un problema territorial, como un problema político. La realidad es que no lo es. Este es un conflicto y es un problema que está predicho en nuestras escrituras, tanto en la Torá como en el Zohar, como en el Tanaj y como en diferentes comentaristas que abordaron el tema y que hace 3.800 años o hace 2.000 años se sabía que este era un conflicto que el pueblo de Israel tenía que pasar. No particularmente lo que pasó el 7 de octubre, sino todo el clima político y toda la situación que estamos viviendo es algo que nuestra Torá lo tiene contemplado. Por lo tanto, obviamente, aunque lo tenga contemplado, eso no significa que están dichas las cosas a nivel profético de que podemos aclararlas que así van a suceder, porque hay un elemento que tenemos libre albedrío. Y por lo tanto, pues pueden suceder, pueden no suceder, pero el hecho es que siempre la Torá nos pone varias alternativas y dentro de esas alternativas, las cosas que están sucediendo están completamente contempladas en los libros judíos clásicos. El hecho es que en el Zohar Akadosh, que escribió Rashbi, dice, no habrá un exilio más opresivo para Israel que el exilio que va a vivir Israel con Ismael. Obviamente es importante saber que Ismael fue un hijo de Abraham, es su primogénito y básicamente tenemos una cercanía con ellos porque también ellos son semitas y por lo tanto este concepto de que no habrá un exilio más opresivo que el exilio que va a vivir Israel en manos de Ismael, significa que Ismael es el padre del mundo árabe y por lo tanto vamos a tener que pasar un trago muy amargo porque la historia del pueblo judío es una historia que está anclada profundamente en la historia de los exilios. Si nosotros analizamos, el pueblo de Israel se formó en Egipto, el pueblo de Israel, después de haber tenido el Betamigdash, salió al exilio de Babilonia, al de Persia y Media, y posteriormente pasó un contacto con Grecia, finalmente el exilio que nos exilió del segundo templo, que destruyó el segundo templo, es el exilio de Edom, de Isaf, que es Roma. Por lo tanto, aparentemente el exilio es parte integral de la formación del pueblo de Israel. Y mucha gente siempre hablaba de 4 exilios. Normalmente las escrituras nos hablan de 4 exilios, que son exactamente los que mencioné, que ahorita vamos a ahondar un poco más en ellos. Pero hay algunos escritos, particularmente acá estoy citando el Zohar, y hay otros escritos donde se dice que al final del exilio de Edom se va a vivir un último exilio, es como un exilio dentro de otro exilio, que es el exilio de Ismael, que es el padre del mundo árabe. Inclusive en la Torá, cuando Bilam trata de maldecir al pueblo de Israel y que finalmente acaba bendiciéndolo, Bilam era un profeta de una altura gigante, quiere decir, era una persona que tenía una capacidad profética tan grande como la de Moshe. Y es interesante que él también profetizó y dijo, ay, como, wow, ¿quién podrá sobrevivir cuando Dios ponga esto, a Ismael, sobre el pueblo de Israel? Entonces, un tema muy interesante. Eliezer Ben Hurcanus, quien fue un Taná, dice, de todas las 70 naciones que se desprenden de la descendencia de Noah, solo a Ismael Dios le puso el nombre. Entonces, este es un tema importante porque nosotros podríamos decir, ¿por qué tenemos ahorita que tener a este enemigo en particular, que es como un pariente? Y es interesante que dentro de su nacimiento, aparentemente Dios quería que nazca. Es muy interesante porque en la parashá de la semana pasada, Sara no puede tener hijos y le dice a Abraham, bueno, pues ten hijos con mi dama de compañía, que era Agar, que era una princesa egipcia, y hay problemas entre ellas, pero dentro de los problemas que hay, en algún momento Agar se va de la casa porque no aguanta cómo se está llevando con Sara, y es interesante porque Dios
manda un ángel que le dice a Agar, regrésate, vas a tener un hijo y lo vas a tener que llamar Ismael, que significa Dios escuchará. Y este es un tema importante porque no es que Dios nos pone el nombre a todos. Quiere decir, hay muy pocas veces que Dios interviene en ponerle el nombre a alguien. Por lo tanto, el tener el nombre de Ismael asociado a que Dios se lo puso, obviamente hace que tengan un poder muy particular. Así que no es nada más que son indeseables y que el problema viene cuando Israel se funda en el 48. Esto ya está más que estipulado en nuestras escrituras. Dentro de las muchas profecías, que no tengo acá el tiempo para ahondar en ellas, realmente hay muchas fuentes para entender cómo el pueblo de Israel va a desarrollarse a través de diferentes galuyot, diferentes exilios. Y es muy interesante que voy a traer ahorita, por ejemplo, en el Sefer Daniel, en el libro de Daniel, hay un comentarista que es el Metzudat David, que dice, no habrá un momento de mayor angustia para Israel que ese momento cuando Ismael, que es el cuerno pequeño, ahorita voy a explicar qué es el cuerno pequeño, causará la máxima aflicción al pueblo, pero el pueblo escapará de esta aflicción. Entonces, para poder entender esta profecía, tengo que mencionar que Daniel fue un profeta que profetizó su propia profecía y la profecía de Nebuchadnezzar. Y esta imagen que ven acá es lo que soñó y lo que pensó Nebuchadnezzar, y Daniel se lo aclaró. Y básicamente él vio este titán gigante de cabeza de oro, de tronco de plata, de abdomen de bronce, con piernas fuertes de hierro gigantes. Y si ustedes pueden ver, en los pies de este titán hay un barro, hay un lodo pegado que no se desprende. Entonces, es muy interesante porque Daniel tuvo la misma profecía, pero él vio otros elementos. Por ejemplo, él en vez de ver la cabeza de oro, él vio un águila, él vio un león, perdón. Y en vez de ver el torso de plata, vio un oso. Entonces, él ve lo mismo, pero ve animales cuando Nebuchadnezzar vio a un titán. Y es importante mencionar que esta profecía, que obviamente el Sefer Daniel se escribió hace 2500 años, básicamente significa que el pueblo de Israel estará sometido por diferentes naciones, y lo interesante es que son naciones que fueron en su momento la cultura predominante del mundo. Quiere decir, no es que Israel va a estar con una cultura que nadie hace caso, no. Israel va a estar en Egipto cuando Egipto es Egipto, cuando se hacen las pirámides, cuando Egipto era un reino inigualable. Lo mismo es acá. La cabeza dorada es el reino de Babel, lo de plata es el reino de Parás Madai, que es Persia y Media, el abdomen es Grecia, y las piernas es Edom, que es básicamente Roma. Por lo tanto, el elemento extra es el lodo. Y es interesante porque ya había una profecía que es el lodo que no se desprendía todavía, todavía el titán estaba parado, porque ese titán eventualmente cae. Ese lodo es un quinto exilio que está dentro del cuarto exilio, que es el exilio de Ismael. Por lo tanto, pues obviamente este es un precedente muy importante. Es importante también mencionar que Rav Chaim Vital, quien escribió todos los escritos del Arizal, del Ari Kadosh, comenta en el año 1750 y tantos, este último quinto exilio, que es el exilio de Ismael, será el más difícil de todos. Ismael es llamado un Pere Adam. Y ahorita vamos a explicar por qué utiliza Rav Chaim Vital y por qué hace un énfasis de que este será un exilio muy difícil. Entonces, la realidad es que esto nos lleva a pensar una cosa muy importante y muy terrible. El pueblo de Israel ha pasado por muchos exilios, ha tenido épocas buenas, ha tenido épocas pésimas, ha tenido épocas de todo. Pero en la memoria, la mancha
y el dolor más grande que podemos imaginar, obviamente, es la Shoah. Y nosotros sabemos que el Holocausto es el último, el peor de todos los cosas que le ha pasado al pueblo de Israel, por la crueldad, por la duración, porque realmente Israel se amputó un tercio de su ser. Por lo tanto, la pregunta que yo hago es, ¿cómo es que los Jajamim, como Daniel, Rafael Vital en nombre de Larizal, habla que este es el peor exilio, el de Ismael, cuando sabemos que la peor cosa que le pasó al pueblo de Israel fue la Shoah? Entonces, y la Shoah obviamente sucedió en Europa y fue producto de todo lo que fue el Galut Edom, que tiene que ver con Roma, con Occidente, que tiene que ver con el cristianismo, que tiene que desembocar finalmente en prácticamente un genocidio que le quitó al pueblo de Israel una tercera parte. Entonces, la pregunta es, ¿puede haber algo peor? Porque realmente no podemos imaginar algo peor. Nosotros, desde que sucedió eso, el pueblo de Israel está completamente traumado y estamos constantemente consternados diciéndonos, esto nunca puede pasar, y estamos educando para que nunca más esto pueda suceder. Por lo tanto, en este evento terrible que sucedió el día de Shabbat de Simchat Torah, la realidad es que fue como una regresión donde nos sentimos terriblemente vulnerables, atacados como nunca había sido antes, y por lo tanto esto empieza a cobrar como un poco de sentido porque nos sentimos igual o peor que entonces. Obviamente hay diferencias. Dentro de la profecía de Daniel, también es importante mencionar que en esa profecía también se visualiza la dificultad de esos tiempos, que va a ser el exilio ismaelita, pero también hablan de que el ángel Mijael, que es el Sarapotropus al Israel, que es el ángel que protege al pueblo de Israel, se pondrá en pie, y será un tiempo de angustia enorme, pero últimamente el pueblo escapará y todos aquellos que están inscritos en el libro, en la Torá, y que tienen un pacto con Dios, sobrevivirán. Entonces, por un lado, todas estas profecías te pueden poner el pelo de punta y puedes decir, qué horror, qué nos espera, esto viene cada vez más duro, según los profetas, esto se está poniendo cada vez más intenso, pero es interesante porque esas profecías también arrojan luz y también arrojan una certeza de que Dios está presente. Quiere decir, son como señales en el camino de que si esto está escrito y está sucediendo tanto para bien o como para mal, significa que Dios nos dejó huellas en el camino y que nosotros sabemos que las cosas están sucediendo, sabemos que últimamente las cosas se van a resolver favorablemente. Eso no quiere decir que yo sé, ni nadie sabe cuándo va a ser este momento favorable, pero podemos intentar ver en estas profecías ciertas huellas y ciertas señales que nos dejó Hashem de que realmente las cosas están sucediendo como se esperaba que sucedieran, no porque creemos en el destino, sino porque hay dos fuerzas que corren con el mundo. Esto es un tema que habla mucho el Ramjal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, que hay que la creación y el mundo tienen un propósito, el pueblo de Israel tiene un propósito, y por lo tanto pueden haber muchas cuestiones, pueden haber plan A, plan B, pero finalmente el que lleva la historia y el que va a llevar a la historia al lugar donde tiene que llegar es Hashem, y nosotros en estas señales estamos viendo la presencia de Hashem en el camino. Quizás de las cosas más reveladoras que voy a platicar en esta ocasión, en la parashá de la semana pasada aparece algo que es sorprendente. Es decir, más que nunca estamos viendo cómo dentro de nuestra parashá, que corresponde a la semana, aparecen elementos que siempre han estado ahí, porque la Torah es la misma que el primer día, que son sumamente relevantes para nuestros días.
Y es interesante llevar un conteo y un estudio minucioso de la parashá, porque realmente en la parashá hay mucha información con la energía de lo que se está viviendo en la actualidad. Entonces, un ejemplo nada más para mencionar, en Parashat Noach, cuando Dios ve que el mundo está terrible, que se llenó de violencia, que se corrompió completamente, a esta corrupción la Torah la llama jamás. Entonces, nosotros sabemos que esa palabra existe, pero el hecho de que jamás nos atacó y que llega la fuerza de Dios a acabar con jamás, significa que estamos viendo la mano de Dios y la palabra de Dios en todo lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Pues la semana pasada, Pasha Lech Leja, que tiene muchísima información y muy relevante respecto a lo que está pasando. Esa es una clase que ya di y es una clase que está circulando ahí en mi canal. Pero en esta clase, en esta parashá particularmente, como mencioné, Abraham no puede tener hijos. Y no es que Abraham no trató, lleva casado con Sara muchos años, llevan casados muchísimos años, y Dios le promete a Abraham que va a tener descendientes como las estrellas y como el hol, como la arena. Y obviamente Abraham cree todo lo que Dios le dice, pero en cierta manera dice, bueno, ¿quiénes son mis descendientes? ¿De dónde voy a ver esto? ¿Quién va a merecer esta tierra que me estás dando, la tierra de Israel? Y contamos que básicamente Sara tiene la idea de que tenga Abraham un hijo con Agar y que Sara lo críe como estas surrogate mothers que le dan el hijo a una persona para que se críe con ella. La realidad es que Agar maltrata mucho a Sara y empieza a haber un problema, ella es muy fuerte, Agar se escapa y cuando se escapa viene un ángel y le dice, regrésate, tienes que tener un hijo. Entonces como que no es que nos estamos alucinando, pero evidentemente Dios quiere que sea Ismael. Es evidente, porque ella se pudo haber ido, se hubiera acabado el problema del pueblo de Israel con los árabes, pero aparentemente esto está predicho. Está predicho porque tiene una función, como todos los exilios han tenido una función. Entonces, básicamente, cuando el ángel le dice a Agar, le dice, regrésate, vas a tener un hijo, y le vas a llamar Ismael, Dios escuchará, y le describe qué tipo de hijo va a tener. Entonces, cuando normalmente lo lees, pues no te llama mucho la atención, pero esta descripción de quién es Ismael, abrir los ojos con quién estamos tratando. Dice esto, Behu y Ye, está hablando de Ismael, Behu y Ye Pere Adam. Él será un Pere Adam. Es muy interesante lo que voy a mencionar, pero la palabra Pere es un salvaje o un rebelde hombre. Es muy interesante este concepto porque básicamente, ahorita vamos a explicar lo que los Jajamim y particularmente lo que dice Rav Yoshua Leif Diskin sobre qué es un Pere Adam. Y dice, Behuye Pere Adam va a ser un hombre, un salvaje hombre, Yadovakol, su mano va a estar en todo, Beyat Kolbo, y todos van a meter su mano en él. Entonces, este es un tema muy interesante que vamos a tratar de aclarar, qué es esta descripción. Entonces, básicamente, esto es muy importante porque nosotros podemos ver el problema y podemos ver que jamás son unas bestias salvajes, pero realmente tenemos que entender de dónde viene y de dónde proviene este pueblo. Vamos a ver lo que dicen los jajamín, que es el Peradam. La primera cosa que voy a mencionar es de Rav Yoshua Leif Diskin, que hace un importante análisis. Dice, el hebreo es como el español. Bueno, no lo dice, pero el hebreo es como el español, yo se los menciono. Siempre viene primero el sujeto y después viene el adjetivo. Entonces, cuando dices cuarto grande, niño bonito, vaso grande, siempre viene primero el sujeto y después viene el adjetivo que lo califica. Y lo mismo es en hebreo.
La única excepción que hay en toda la Torá que se invierte el adjetivo sobre el sujeto es acá, en Pere Adam. Significa que si tuviéramos que hacer esta oración de manera correcta, tendría que decir Adam Pere. Es un hombre salvaje. No. Rav Yoshua Leib Diskin nos dice, es un salvaje y es un hombre. Como que su esencia es salvaje, pero tiene elementos de Adam. Y eso no es poca cosa, porque no todos tienen elementos de Adam. Adam significa que hay algo Betzele mitmuy Elokai, quiere decir algo de imagen y semejanzas divinas. Por lo tanto, estamos ante un fenómeno gramatical único en la Torá, en la que esta descripción de este Ismael es que lo primero que te dice la Torá, lo que te dijo Dios, es un salvaje, es un burro salvaje, es un rebelde, pero tiene elementos de Adán. Entonces, cada uno de los jajamim, yo acá traje el Targumón que los trae a Jaime Vital, básicamente cada uno dice qué es, pero básicamente nadie se queda callado de esta anomalía gramatical. Y unos dicen son asaltantes, son rateros, son asesinos. Lo que sí entendemos es que hay un elemento de salvajismo en su esencia. Y obviamente el concepto de Adán es que aparentemente todo su salvajismo, ellos lo conectan en nombre de Dios, lo cual hace este problema no peor. Porque si eres un simple gañán, si eres un vil nazi, los nazis no hablaban de Dios. Tienen otros problemas peores. Pero aquí es la violencia y la matanza y la degeneración aunada a Dios, lo cual es sumamente difícil. Entonces, esto nos lleva a un punto, porque nosotros estamos viendo ahorita una cosa terrible en Israel, como pueblo, que somos tan pocos y que tenemos un territorio tan pequeño y que nos ha costado tanto trabajo, estamos verdaderamente afectadísimos. Pero la realidad es que yo no estoy hablando de acá de ningún tema imaginario. Desde cualquier perspectiva, en cualquier región, existen algunos extremistas islámicos, porque tampoco puedo generalizar y decir todos los árabes son unos salvajes y todos los... No, sería completamente incorrecto y tampoco todos los judíos son buenos y tampoco todos los cristianos son de una manera. Quiere decir, las figuras arquetípicas nos sirven para entender y describir tendencias, pero la tendencia de Ismael es ser salvaje. Entonces, cuando nosotros hoy vemos cosas que han pasado en el mundo, con ISIS, con Al Qaeda, con Hezbollah, con los talibanes, con Irán, que no son árabes, hablaremos de Irán más tarde, que son musulmanes, y que vemos que son básicamente el concepto del Islam. La palabra Islam significa sometimiento. Entonces, es una religión que en su idea es la idea de someter a la humanidad a sus creencias. Puede ser que el 90% de todos los islámicos sean gente maravillosa, pero ese 10% que es fanática y ese 10% que cree en el califato mundial no son nada agradables, y el hecho es que pues han hecho atrocidades y básicamente como podemos ver en esta gráfica, que nada más es hasta el 2018, todo lo que ven con banderitas amarillas son detenciones a islámicos, víctimas mortales, y básicamente pues estamos hablando de 9/11, estamos hablando en España de Atocha, estamos hablando del bombazo del metro en Inglaterra. Quiere decir, no nos faltan elementos para darnos cuenta que estamos ante un ser que piensa diferente que nosotros, que piensa diferente que Occidente, y que básicamente la pregunta que nos hacemos, ¿quién puede detener a un suicida religioso? Es interesante lo que dice Rabbi Sachs. Rabbi Sachs dice que la violencia más peligrosa es la violencia religiosa. La violencia siempre es mala,
La violencia religiosa es la peor, porque puedes hacer en su mente enferma, pueden hacer cosas terribles sirviendo en su entendimiento, que eso es servir a Dios, porque obviamente a Dios no lo puede servir de esa manera. No hay nada más opuesto que Dios de lo que hacen ellos. Pero sus motivaciones y cuando se detonan y cuando se auto detonan, lo hacen en nombre de supuestamente su Dios. Entonces, estamos ante una situación distinta a la que hemos estado en otras ocasiones. Y el pueblo de Israel y el mundo entero tiene que entender que todos los métodos que sirven para Occidente no son los métodos que van a servir acá. Obviamente, así como está este Pere Adam, que es un salvaje y después es hombre, a este salvaje hombre, en su momento, muy posteriormente a que se desarrolló y que fueron 12 tribus y que vivía de la caza, etcétera, se desarrollaron naciones. Se desarrollan todo tipo de naciones, pero en algún momento esas naciones se vieron involucradas con el Islam, así como Isaf se vio involucrado con el cristianismo. Es decir, esta clase no puedo abordar esto, pero es importante entender los arquetipos y qué se les pegó. Y obviamente no voy a contar la vida de Mahoma, pero Mahoma era una persona que estaba muy cercana a los judíos y conocía la Torá. Y pues básicamente las tribus ismaelitas eran tribus que estaban esparcidas por muchos lados. Él consideró que había una manera de enfocarlas y de hacer una cosa más seria, más estructurada. Por lo tanto, prácticamente Mahoma agarró la Torá y le dio su propia manita y básicamente utilizando muchos preceptos de la Torá y muchos elementos de la Torá, obviamente muy transgiversados, pero trató de traer a esta nueva supuesta religión, según él, vía la revelación profética, trató de traer a judíos que vivían en Medina, que vivían en esta región de Arabia Saudita. Lo que sucedió, que es lo mismo que le sucedió a Calvino y que le sucedió a Lutero y que les pasó a todos, el judío no se doblega. Y el pueblo judío, que es un Am Sheikh Oref, que es un pueblo con una cerviz, con un cuello duro, significa que es muy difícil convencer a un judío de algo diferente que el judaísmo por muchos motivos. Pero su expectativa, así como en su momento Calvino tuvo esa expectativa y Lutero no se diga, su expectativa era presentar algo muy similar al judaísmo, a los judíos, para traerlos y crear una gran religión. Y la verdad es que los judíos dijeron, qué bonito que hiciste tu religión, pero no nos interesa. Entonces, es muy interesante porque el odio de Mahoma hacia los judíos por haberlo rechazado, básicamente está sumamente metido en el Corán. No les puedo decir que el Corán es un libro contra los judíos, pero tiene muchas secciones en donde básicamente se expresa de manera muy negativa de los judíos y los condena y habla mal de ellos y los traiciona. Y por lo tanto, pues obviamente, tomando en cuenta que Abraham es el padre de Ismael y que es el hijo que no se quedó con Abraham, y por otro lado, aunado a Mahoma, que fue como rechazado por los judíos que no aceptaron la religión porque no tenía nada que ver con el judaísmo, pues obviamente se fue cociendo, se fue gestando un odio que obviamente ha pasado por siglos y que pues el pueblo de Israel ha vivido momentos de paz, momentos de persecución, matanzas, etcétera, con el mundo islámico. Obviamente, si vemos históricamente, nos ha ido mucho peor con el mundo cristiano.
no hay ni comparación. El mundo cristiano es pura persecución, pura expulsión, puro pogrom, puro inquisición. En cierta manera, las bases del Islam es, Moshe sí recibió la Torá, hizo Dios un pacto con él, pero después hizo un pacto con Jesús, pero después hizo un pacto con el bueno, que es el que hizo con Mahoma. Entonces, él como que quiso ser muy inclusive, como toda la gente que quiere ser muy inclusive, que acaban siendo los menos inclusive, que acaban haciendo los más haters. Pues realmente este es un antecedente también muy importante para saber lo que está pasando. Porque si no sabemos un poco de historia, obviamente lo que está pasando y la ridiculez del odio que tienen tantos países por un Estado que está ahí que ni siquiera tiene recursos, es una locura. Obviamente, potencias mundiales que están jugando atrás cosas, han tratado de mediar. Obviamente no voy a hablar de cómo se están haciendo los ejes y de cómo fueron los ejes en el pasado, que son muy parecidos al de ahora, pero básicamente las potencias, cuando están viendo que esto es un polvorín y que está creando tanta inestabilidad y que por un lado los árabes tienen petróleo y por otro lado los judíos tienen tecnología y por otro lado los judíos y Israel están muy de la mano de Occidente porque pues básicamente Israel se funda como un país soberano, libre, democrático, progresista, pues por definición se siente completamente similar a Occidente y obviamente esta desestabilización que empieza a haber entre las grandes potencias, tratan de hacer o supuestamente hacer tratados para que esto se apacigüe. Y es interesante, pero obviamente sí ha habido países que después de que Israel los derrotó, han hecho la paz con Israel, otros países por la buena se han dado cuenta que es una locura y pues obviamente en los últimos años estas mociones de paz han sido cada vez más fuertes y obviamente los que no creen en esto cada vez están más resentidos y obviamente no se ha logrado y todos los intentos han sido, bueno, ya que el problema es que el pueblo de Israel tomó tierras y el pueblo de Palestina no tomó la partición y no decidió no tomar la oportunidad de declarar su estado, que es un tema muy fascinante. La realidad es que han empujado a Israel a decir, bueno, es paz o como de lugar. Si es tierra, pues da tierra. Si es esto, da esto. Y pues la realidad es que no ha servido. Y obviamente la prueba de esto que no ha servido es Gaza. Y obviamente en Gaza dieron esa tierra, expulsaron a los pobladores de Gush Katif. ¿Y de qué les sirvió? De nada, porque en el momento que se fueron, únicamente se volvió una base militar para atacar a Israel diariamente. Entonces, aquí quiero citar al rey David, que dijo en los Teilim, Ani Shalom, yo estoy para la paz, pero ellos están para la guerra. Entonces, muchos de los esfuerzos que está tratando de hacer Occidente y de forzar a Israel en dar tierra y de hacer esto y de hacer tratados y de hacer concesiones y de darle servicio, es porque la mente occidental entiende una cosa, pero es muy importante mencionar que desde que se funda el Estado de Israel, la realidad es que la intención de los pobladores que no entraron en Jordania o que no entraron en otro lugar es destruir Israel. No es formar un Estado. Nunca han tenido el deseo de formar un Estado porque han tenido 6 o 7 oportunidades y siempre las han rechazado porque es from the river to the sea, que significa del Jordán hacia el Mediterráneo. Eso es lo que queremos de tierra y obviamente eso implica que Israel se tiene que desaparecer. Entonces, es interesante mencionar porque el Rambam, Maimónides, que fue un rabino medieval, él escribió una carta muy importante a los judíos de Yemen que vivieron en Yemen más de 2000 años. Y esa carta se llama la Higuera Teimán. Y es interesante que hace 1000 años el Rambam dijo, debemos de sufrir las mentiras y falsedades de Ismael en silencio. Todos los acuerdos firmados no son dados por ellos.
tal como su profeta Mahoma lo hizo cuando hizo un acuerdo con los judíos en el cual los traicionó. Entonces, no estamos ante ninguna cuestión nueva. Todo lo que estamos viendo que está sucediendo realmente tiene su referencia en la antigüedad, en los textos y en las bases espirituales del conflicto. Por lo tanto, romperse la cabeza viendo 1000 programas de geopolítica y de ver cómo va a ser Israel para hacerles un corredor para que estén ellos aislados y eso, tampoco eso va a ser. Y ahorita van a acabar con Hamas, Bezrat Hashem, pero la realidad es que cualquier persona que está ahí, Hezbollah, esto, el otro, eventualmente quieren lo mismo, quieren destruir Israel y no sirve ningún tipo de acuerdo para lograr la afamada paz. Entonces, no seamos naif de pensar diferente. El mismo Rambam nos dice, tú puedes firmar con el Fatah un acuerdo, pero al rato va a estar Hamas o Hezbollah y nadie reconoce a nadie. Básicamente, este es un conflicto mayor, está predicho en la Torá, está relatado en el Zohar, está contemplado en las profecías y eso que me fui en la información. Ahora tenemos que hablar, porque el pueblo de Israel sabe que Dios lleva el mundo. Dios no nada más crea el mundo, no nada más Boreola. Dios es el que lleva el mundo y está llevando la historia hacia un lugar. Por lo tanto, ¿qué vamos a entender a Dios? Nunca vamos a entender a Dios. Pero sabemos que si hay una sola fuente, que es Hashem, Hashem está dando las cosas, aunque nos parezca doloroso y nos parezca horrible las cosas que están pasando, incluyendo el holocausto. No estoy para nada en la posición de explicar por qué sucede, porque eso es imposible y nadie lo puede hacer, que lo debe de hacer. Pero hay una fuente espiritual del conflicto porque la Torá lo tiene contemplado. Entonces vamos a ver diferentes profecías muy antiguas para entender cuál es la fuente espiritual de este problema. Porque obviamente tenemos que saber cosas. Si el pueblo de Israel está muy bien, no pasaría esto. Entonces, como una persona, si está completamente sana, no le pasa nada. Entonces, obviamente no estamos completamente bien. Entonces, las cosas que pasan es por algo. Ok. Vamos a citar a el Revi, a Rav Yehuda Nasi. Habla un poco del ambiente que se está gestando y que es, nosotros estamos en el año 5784 y básicamente nosotros estamos por muchos cálculos pensando que nos estamos acercando al sexto milenio y el sexto milenio es una fecha muy determinante porque sabemos que va a haber un cambio muy importante de conciencia que muchos llaman Mashiach, el final de los días, etcétera, etcétera. Pues Rav Yehuda Nasi habla de cómo es el ambiente de esa época y ustedes van a ver que está retratado el ambiente que vivimos. Dice, en el periodo que precede a la llegada de Moshiach, la insolencia se incrementará, el dólar menguará, los precios se dispararán para arriba, habrá vid, habrá su fruto, todo será caro, el gobierno se dirige hacia la herejía, la reprimenda será inexistente y los lugares de encuentro serán de inmoralidad sexual. Esto está en la Masejet Sotah. Algo muy importante que es una fuente esencial del conflicto es que de por sí no hemos arreglado el problema por el que estamos en el exilio de Edom. Quiere decir, cuando destruyó el Bet Hamikdash, los romanos, nosotros sabemos que la Gemore nos dice por qué se destruyó y por qué el pueblo de Israel se tuvo que ir al exilio. No es como, ay, no sé qué pasó. Claro que sabemos, en la Gemore está. ¿Y qué dice? Que el pueblo estaba dividido, que el pueblo estaba separado, que había un problema llamado Sinat Hinam, que significa que habían los fariseos, los sedukim, los prushim, estaban los esenios, estaban estos, estaban los asimilados, no asimilados. Es decir, el pueblo, puede ser que estaban cuidando mitzvot, pero la Torah nos dice, la Gemore nos dice, que había Sinat Hinam. Y que por Sinat Hinam, por esa división tan fuerte que había en el pueblo de Israel, dice Dios, voy a permitir que los romanos destruyan el templo
y punto. Entonces, cada 9 de Av, que nos recordamos de la destrucción del primer templo y del segundo templo, todas las personas que ayunamos, todas las personas sabemos esta Gemore, y sabemos perfectamente que la Gemore dice que esto nos pasó por no tener unidad. Por lo tanto, aunque tenemos Israel, seguimos en el exilio. No porque yo esté en México, seguimos en el exilio porque no hay Betamigdash, porque todavía Israel no es ese sueño de la llegada de Mesías. Entonces, con todo y Israel estamos en el exilio y seguimos en el exilio porque no hemos reparado el Sinat Hinam. Entonces, el primer concepto importante es que en general todos los profetas que venían a reprimir al pueblo de Israel no le decían al pueblo de Israel, no es que no comiste kosher, o no cuidaste Shabbat, o no hiciste esto. No. La mayoría de profetas venían a llamarle la atención al pueblo por no estar unido. Y particularmente sabemos que la destrucción del segundo Betamigdash fue por eso. Por lo tanto, no nos hemos curado de ese problema, no nada más no nos hemos curado, sino de cierta manera en los últimos años se ha recrudecido el problema de Sinat, de odio, de no unión, de fragmentación dentro del pueblo, lo cual es terrible. Y ahora voy a hablar del por qué nos sucede el conflicto y este problema ahora con Ishmael. Es decir, es como una persona que acaba de salir de que está saliendo y se está sanando de una neumonía y ahora le da apendicitis. Así estamos. No hemos salido de una cuando entramos a otra, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que tener autocrítica, porque si Dios lleva todo, entonces esto no pasa sin que haya fuerzas que lo están causando. Uno de los problemas más severos y que está muy relatado en la Torá, no estoy hablando ni de la Gemore, ni del Zohar, ni de nada, es un problema de la negación que ha tenido en general el Estado de Israel de reconocer la ayuda de Dios. No quiero hablar del mal del pueblo de Israel, ahorita estamos unidos, somos un pueblo divino, somos un pueblo único y somos un pueblo que vamos a sobrevivir. Pero la realidad es que desde que se funda en el 48 el Estado de Israel, por un lado venían muy golpeados y muy dañados de la Shoah, y la gente que forma el Estado de Israel es gente que va a creer en su propia fuerza. Va a ser gente que va a decir, pues ahora lo único que me queda es crear un ejército y ponerme a luchar y crear armamento y crear todo aquello que esté en mis manos, lo cual está perfectamente bien. Quiere decir, ante un problema uno tiene que siempre tener una estrategia lógica de ayudarse, de fortalecerse. El mismo Jacob, cuando se enfrenta con Esav, su estrategia no es nada más rezar, ¿verdad? Su estrategia es, voy a dividir el campamento, voy a rezar, voy a mandar regalos a Esav. Es decir, nosotros tenemos que tener muchas estrategias, pero parte de lo que está causando este conflicto, según la Torá, es que cuando se forma el Estado de Israel, se le pone un súper fuerza al esfuerzo del hombre. Y eso se llama, y esto sale de Sefer Devarim, y es interesante porque si nos da tiempo, aunque estamos ya llegando a la hora, si nos da tiempo, tengo la cita, podemos abrir la Torah y verlo adentro. En la Parashat Azinu, en la Parashat Azinu, dice, cogí Beotzem Yadi. Se dice que el pueblo de Israel dice, yo estoy parado y he prosperado por el poder de mi mano. Eso es lo que me dio la riqueza. Entonces, esto es un tema muy delicado porque el pueblo de Israel es el pueblo del Brit. Y Brit implica que tú tienes que hacer todo tu esfuerzo, pero sabes que tiene que haber una bendición de Dios para tu esfuerzo. No puede, un Brit es un pacto, es un elemento de dos partes. El pueblo de Israel está sujeto al Brit, al pacto, al covenant. Y por lo tanto, cuando la persona jala nada más para un lado y dice, yo me arreglo de todo, no necesito de Dios,
o que, pues, que Dios esté ahí, pero yo me encargo de todo, está rompiendo el pacto. El pacto significa, yo hago mi esfuerzo, espero de Dios su esfuerzo. Esto no quiere decir que todos los judíos piensan esto, pero él está fundado con esta filosofía. Y esta es una filosofía. Esta es una filosofía muy perniciosa porque este elemento de cogibe significa que el hombre nada más va a creer en su propia destreza. Es como cuando una persona dice, no, 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 yo voy a ir al mejor doctor y me voy a ir a Rochester y me voy a ir a curar y voy a ir a lo mejor. Pues puedes ir a Rochester y puede ser Bill Gates y puede ser Azcárraga, pero se murieron. Y se murieron porque te tienen que morir. Quiere decir, tú puedes hacer todo lo mejor de tu vida, pero eso no significa, bajo ningún concepto, que no necesitas a Dios en tu vida. Entonces, lo normal en la relación de un Brit es, yo hago todo mi esfuerzo y después digo Teilim todo el día. Es decir, tienes que mezclar las dos, porque nosotros sabemos que todo tu esfuerzo nada más va a fructificar si Hashem quiere que fructifique. Esto me lo voy a saltar porque es muy complicado. Entonces, ¿qué es Ismael en esta ecuación? Porque Ismael, Dios quería que nazca Ismael, y Dios quería que tuviera Ismael en esa región con poder, porque mira, de verdad que si los árabes no tuvieran petróleo, nadie los pelaría. Se volvieron importantes porque de pronto el petróleo sustituyó al combustible que era el carbón y etcétera, etcétera, y ahorita están en su prime. A la época de otro tipo de energía alternativa, van a perder su fuerza. Básicamente no han hecho nada más que tener petróleo. Si tú te das cuenta históricamente, fuera de Avicena y Averroes y pues hay unos cuantos con el álgebra, ¿qué han hecho? ¿Qué ha hecho hoy en día que no sea poderío del petróleo? Entonces, realmente Dios quiere que estemos ahí. Y Dios quiere con un enemigo que no conocemos, que el pueblo de Israel, por estar con diferentes se ha topado con diferentes culturas, pero estamos en una situación que nunca antes habíamos tenido. Tenemos la tierra prometida y tenemos a unos tipos que nos quieren sacar de esa tierra, de ese minúsculo país que no lo pudimos ni ver en el mapa. Entonces, Ismael está allí como un símbolo de las limitaciones del esfuerzo del hombre. ¿Por qué? Porque puedes tener el mejor ejército, porque puedes tener un startup nation, porque puedes tener una nación divina, porque Israel es divino, porque Israel es un país progresista, tecnológico, que crea tecnología, premios Nobel. Es un lugar increíble. La gente que ha ido se maravilla de cómo estaba Israel hace 50 años, 60 años y cómo está hoy en día. Y tenemos muy buena seguridad, y tenemos el SAL, y tenemos todo lo que tú quieras, pero unos desgraciados, terroristas, malditos, con cuchillos y con indumentaria casera, coches, esto, el otro, fueron y hicieron un pogrom gigante de 1,300 personas y tienen secuestradas 200. Quiere decir, ¿cómo el SAL, el super ejército, le pudo pasar esto? Hasta el día de hoy, la gente no lo. ¿Cómo es posible que sucedió algo así con puros salvajes? Son lo que son. Jamás son puros salvajes. Si hay un Pere Adam, es más, yo nada más diría, es un Pere, porque no tiene nada de Adam. Pero independientemente, estamos en un momento donde estamos confrontando que nuestra y que toda la seguridad y que todas las cosas que hemos hecho, claro que han servido, porque ahí estamos. Ganamos la del 48, la del 67, la de Yom Kippur, y vamos a ganar esta guerra. No tengo la menor duda. Pero nada más estamos ahí para entender que tenemos muy limitado nuestra fuerza. Y que si no pedimos
la segunda parte de lo que es el Brit, podemos estar perdidos. Entonces, Dios nos puso en una situación donde nos llevó, nos dijo, les doy la tierra, protejan la tierra, conquisten la tierra, hagan la tierra, pero muchas veces en el afán de sentirte que si me va bien es que soy muy fuerte, etcétera, etcétera, esto significa que nada puede detener a esta gente, que realmente nos pusieron en una situación donde el único que nos puede ayudar es Hashem. Y es interesante porque el Pirkei de Rabbi Eliezer, que es antes del Islam, estamos hablando, es un Taná, es el de los que escribieron la Mishnah, dice Ismael. ¿Por qué se llama Ismael? Porque dijimos que Dios le pone Ismael. Dios escuchará. ¿Quién va a escuchar? Va a escuchar el pueblo de Israel llorando por estos desgraciados. Entonces, nos metieron en una situación, ¿por qué? Porque nos olvidamos de Dios. No quiere decir que todo el pueblo de Israel se olvidó de Dios, pero el look de la nación era una nación, un gobierno secular, esto y el otro, donde bueno, habrá unos religiosos que pues sí cuiden las mitzvot, pero bueno, el hombre con su fuerza va a lograr todo. ¿Qué va? El hombre con su fuerza no va a lograr nada. Esa es la fuerza del hombre, es nada más el cli, el recipiente para recibir la brajá de Hashem. Por lo tanto, estamos en una situación que es la única solución que tenemos. Esto es una cosa muy, muy interesante. Yo sé que estoy medio pasada de tiempo, pero quizás con esto puedo acabar de redondear. Voy a citar de Barim, y es interesante porque es la misma Parashat Azinu. Quiere decir, ahorita les voy a explicar por qué estoy insistiendo con la Parashat Azinu, si llego a lo del Gaón de Vilna, si no, pues damos otra clase, Anita. En el Sefer de Barim, Dios le dice a Moshe una cuestión tremenda. Dice, ellos, está hablando del pueblo de Israel, ¿ok? Ellos me enfurecieron en un no Dios. Y le pone, veló él. El pueblo de Israel me enfureció con un no Dios. ¿Qué es un no Dios? Tecnología, distracción, el mundo en general, el secularismo. Quiere decir, el no Dios es sustituir a Dios por cosas. Así sea cualquier otra cosa que no es Dios y que es un sustituto de Dios. Entonces Dios dice, ellos me enfurecieron con uno Dios, sí, y yo los voy a enfurecer con un no pueblo, Beloam. Esto es durísimo, porque todo esto es mida que neguet mida, medida por medida. No significa esto que Dios nos está agobiando, significa que el pueblo de Israel tiene un propósito, el pueblo de Israel tiene una misión, y cuando el pueblo de Israel hace su misión, no hay problema, hace su misión. Pero cuando el pueblo de Israel no hace su misión, y más cuando está en la tierra de Israel, que no estuvo 2000 años, y regresa a la tierra de Israel para ser como cualquier otra nación, no para ser su destino moral y su luz de las naciones, y sustituye a Dios por otras cosas, por otros distractores, dice Dios, yo te voy a mandar un Loam, te voy a mandar un no pueblo. Y es interesante, vean lo que dice Rashi. Rashi vivió en el medievo, y él habla que es Beloam, porque la Torah está comentada por todos los mefarshim. ¿Qué es el Beloam? Rashi en el año 1100 dice un pueblo desorganizado, sin identidad clara, un agregado de tribus nómadas llegadas a Palestina para aprovechar el crecimiento de la inmigración judía a fines del siglo XIX. Quiere decir, cuando tú te remontas y puedes preguntar en el chat GPT si existía Palestina, Palestina era Israel. Es una tierra que fue territorio de muchos reinos, así como en su momento fue el reino de Yehudá, el pueblo judío. Cuando exiliaron al pueblo judío, tuvo sus épocas de bizantinos, de mamelucos, de califas, de cruzados.
de otomanos. Era una tierra donde judíos, drusos, árabes, cristianos, beduinos, esparcidos. Había un pueblo llamado Palestina bajo ningún concepto. Es más, esta bandera que hoy se volvió como tan famosa, que para mí es vomitiva, se creó en el 1988. Yo no te digo que la gente que vive ahí no merece vivir, pero se les dio una oportunidad de crear un estado cuando se hizo la partición territorial. Las tierras que estaban los judíos dijeron, vuelvan las tierras judías, y las tierras cristianas y árabes, hagan un pueblo palestino, hagan otro país, que se podría haber llamado Chuchita, ¿ok? Y dijeron, no. El mufti de Jerusalén dijo, y Marshemo dijo, no, un pueblo, todo esto que ven va a ser para ustedes, porque a los judíos los vamos a echar al mar. Entonces, la identidad de estos pobladores locales que habían ahí, que sí habían, pero también habían judíos y también habían drusos, etcétera, etcétera, se dio no en formar un pueblo, no en crear una nación, que no existía esa nación, sino se dio en odiar y echar al pueblo de Israel. Entonces, esto es un tema muy interesante porque dice Rashi que es un Beloam, es un pueblo desorganizado, sin identidad clara, un agregado de tribus. Ok. Cuando nosotros hoy, ¿qué se hizo de estos lugares? Primero que genocidio no ha habido, porque si eran 250,000 personas en el 48 y ahorita 7 millones, quiere decir que no ha habido un genocidio. Pashut. Básicamente, tú quedas con una fracción de ese pueblo, que Rashi dice pueblo desorganizado. Ok, hago la paz con Arafat, con OLP. Pero mañana OLP ya no es OLP, ya es Fatah, ya es Tamsin, ya es la Autoridad Palestina, ya es Hezbollah, ya es Hamas. ¿Quién dice la paz? No importa. No es tratable, no se trata de hacer paz. No nos damos cuenta que jamás no quiere hacer un Estado. Abiertamente lo dijo. Su líder dijo, no quiero hacer un Estado, quiero matar a los judíos. Eso es todo lo que quiero hacer. Entonces, el concepto de cambiar a un no Dios por un no pueblo es mida que negue mida. Pues nos estamos enfrentando a la medida correcta para corrernos, porque al final de cuentas todo mal es para corregir. No existe un mal que no sea para traer, como dijo Rav Kook, el mal está ahí, obviamente para darle al hombre libre albedrío, pero está para que el bien se vuelva muy bien. La persona sin el mal no se mueve. Cae en su complacencia, se relaja, se la pasa bien y se le olvida que tiene una misión. El pueblo de Israel tiene una misión. Es una misión que hemos hecho, pero no hemos acabado de hacer. Y la misión que tiene Israel es la misión de llevar una luz, una moral al mundo. Porque nunca más el mundo necesitó de la moral que ahora. Vean la gran moral de Harvard y de Cornell. Vean la gran moral de los pueblos educados. Uno pensaría que la educación te va a llevar a la moralidad. ¿Qué tal Alemania nazi? ¿Conocían un pueblo más educado? Todos oían ópera, todos hablaban idiomas. ¿De qué sirvió? La moralidad es lo único que puede resolver al mundo. Por lo tanto, la Torá, que es el plan de moralidad para la humanidad, es la solución al problema. Y la gente piensa que el problema es el pueblo de Israel. Ya no me quiero extender mucho más. Nada más quiero hablar de algo y quedar con una nota positiva. La nota positiva es que así como Grecia tuvo un auge y cayó, así como Babilonia tuvo un auge y cayó, así como Roma tuvo un auge y cayó, así como Egipto tuvo un auge y cayó, también Ismael va a caer. Y sabemos que va a caer. Entonces, así como profetizamos que esto
va a pasar si es que el pueblo de Israel no se cumple con su misión. De cierta manera, sabemos que hay un auge y una caída de Ishmael al final de los días. Ishmael tiene méritos, que aunque no quiero generalizar, porque en esta clase puede suponerse que soy una persona que odia a Ishmael. No. El Islam puede ser una religión muy amena y puede ser una religión correcta, pero desgraciadamente sus líderes son fundamentalistas islámicos que quieren llevar la Sharia a todo el mundo. Y o la aceptas y te sometes o cuchillo. Por eso todas las banderas interesantes de países árabes tienen cuchillos. Y si ven el símbolo nacional de Hamas, tiene 2 cuchillos. Entonces, básicamente, quiero nada más mencionar que Ismael va a caer. El mérito que tiene es que es hijo de Abraham. El mérito es que Dios le puso el nombre. El mérito es que se hace Brit Milá. Es cierto que el Brit Milá que se hace no es el Brit Milá que hace a Israel. Eso es un tema que podemos dejar para otra clase. Pero básicamente, tienen un mérito y Dios siempre va a premiar todo lo bueno que tiene alguien, pero también va a repartir justicia todo lo malo de alguien. Entonces, tú ahorita puedes ver como un momento de gloria, pero también va a haber un momento donde se acaba ese mérito. También es interesante pensar que exactamente en Jerusalén, sobre la roca, sobre la Eben Hashetía, que es donde debería de estar nuestro pueblo, es interesante que ahí mismo está la mezquita. Entonces, obviamente, tienen un mérito de estar ahí. Dios no hubiera permitido ahí que no estuviera nada, que no tuviera que ver con Yehudim o con ismaelitas. Pero básicamente es interesante que voy a mencionar lo que dice el Balaturim. Dice que cuando dice Ismael cayó sobre todos sus hermanos y luego empieza con el párrafo que dice estas son las generaciones de Isaac, significa que tiene su lugar, pero así como esas culturas cayeron, también va a caer Ismael. Existen muchas profecías que se han cumplido en nuestros días, entre ellas obviamente es que la tierra de Israel nada más florecerá para Israel, para el pueblo de Israel. Básicamente, si ven una fotografía de Israel en el 48 y ven una fotografía actual, te das cuenta que hay una braja extraordinaria, que Dios ha dado una protección suprema, que por términos lógicos Israel no tendría forma de haber sobrevivido las guerras que ha pasado. Por lo tanto, todo esto se acumula como elementos donde el pueblo de Israel pues viene cargando muchos méritos. Y esos méritos los vemos en nuestra vida que están fructificando. Únicamente como última parte de esta presentación, quiero platicarles que realmente nosotros ahorita estamos viviendo una época muy difícil. Es una época que pensamos que el antisemitismo, el daño inminente a Israel era como difícil de visualizar, porque pues después de todo, la última guerra fue la guerra de Yom Kippur, que fue hace 50 años, y esto nos viene a simbrar muy fuerte, pero siempre el mal viene para crear y elevar nuestra conciencia. Quiere decir, de cierta manera, el pueblo de Israel quizás había perdido su rumbo. No puedo generalizar, pero como pueblo, como nación, como este destino que el pueblo de Israel va a habitar después de 2000 años su tierra y que van a regresar todos los Galuyot a la tierra de Israel y que Dios les va a dar la brajá y el poder y la fuerza. Es un momento histórico muy importante. El Gaón de Vilna dice que la Torá tiene
5,874 pesukim. Y esta es una cuenta muy interesante porque nada más un genio como el Gaón de Vilna pudo decir algo así. Cada pasuk de la Torá es equivalente a un año desde Adán. No quiero decir que estoy calculando, porque el mismo Rambam dice que no debemos de estar calculando el Ketz, que no debemos de estar calculando cuándo va a llegar el Mesías. Pero en base a lo que dice el Gaón de Vilna, nosotros nos estamos acercando al final de la lectura de la Torah. Podríamos decir que estamos como entre Parashat Azinu y Bezot Berajá. Y las cosas que están pasando ahí son extraordinariamente similares a las cosas que están pasando hoy en día. Es decir, si nosotros ahora con los ojos de la actualidad leemos la Torah con detenimiento, la Parashat Azinu, vamos a encontrar, obviamente, muchas referencias de las cosas que están pasando ahorita, entre ellas de secuestro de ancianos, de mujeres, ataque terrible, terror, etcétera, etcétera. El final es bueno. El final es muy bueno. El final es muy bueno y es un final glorioso, no nada más para el pueblo de Israel. Es un final glorioso para la humanidad. Porque el Mesías no viene para un pueblo determinado. Imagínense el gasto histórico para que nada más venga a redimir al pueblo de Israel. Viene primero, y lo reconoce el pueblo de Israel, porque es el que tiene claro que es Mesías, y después viene para las naciones. Pero acá viene un tema importante. Dios es un ser justo, y Dios imparte la justicia de manera perfecta. Obviamente nosotros no tenemos acceso a entender su justicia, porque bueno, vivimos vidas muy limitadas, con tiempos muy limitados. Pero eventualmente Dios, a todo aquel que se esforzó en entender la verdad, en seguir la moralidad, en seguir los principios de la Torá, ya sea vía Bnei Noach, ya sea las leyes noajidas que son para toda la humanidad, o ya sea la Torácula, toda la Torá que es para el pueblo de Israel, todas las personas que participaron en hacer un mundo mejor, van a tener su recompensa y van a tener su época mesiánica. Pero todas aquellas personas que no supieron ver la verdad y que estaban en un mundo para no hacerlo mejor, sino para hacerlo peor, obviamente no tienen su Helek en esa realidad. Quiere decir, cuando va a llegar la hora mesiánica, va a venir mucha gente y va a decir, no, yo fui neutral, pero mi intención era buena. O va a venir gente y va a decir, hay una Gemara que dice claramente, dice, yo voy a tener, va a llegar gente y va a decir, mira, inclusive molestamos al pueblo de Israel, pues simplemente para que no se asimilara y finalmente no lo hicimos de mala onda, sino lo hicimos inspirados por una verdad total. Y la realidad es que sabemos que no, sabemos que el mundo está enfermo de antisemitismo. Nos duró el sentimiento de empatía del mundo, nos duró 48 horas. Después de 48 horas, en el momento que Israel, que nunca se ha dejado ser una víctima, y se levantó y se puso a hacer lo que tiene que hacer, que es justicia, el mundo ya no lo permite. Todos se pueden defender, pero el pueblo de Israel no se puede defender. Ellos se tienen que moderar, a pesar de que fueron masacrados, y que todavía hay niños y bebés y señoras y soldados cautivos, el pueblo de Israel se tiene que moderar. Y el pueblo y las demás naciones le tienen que autorizar a Israel que se puede defender. Es una vergüenza. Entonces, al final de los días, las cosas van a salir muy bien. Pero van a salir bien para aquel que hoy fue bien. Porque en el momento que ya va a haber esta luz y esta revelación y esta claridad, ya no va a tener ningún elemento de mérito hacer teshuva. La teshuva y ahorita estar con Israel es ahorita, únicamente ahorita. No sirve en el futuro, eventualmente yo sí apoyé a Israel. No. O estás con Israel, o estás con la moralidad,
¿Estás con un proyecto de hacer este mundo un mundo mejor? ¿O no estás? Y Mashiach nada más viene para aquellos que se postularon dentro de la moralidad, dentro de la Torá y dentro del marco que Hashem le pidió a la humanidad moral. Por lo tanto, pues, obviamente, este es un tema que, yo insisto, que es un tema gigante que no se acaba, pero quise darles elementos que muchas veces se nos olvida. Somos Yehudim, el pueblo de Israel tiene una Torá, la Torá está traducida a todos los idiomas, la Torá es un libro que es el bestseller y es un libro que tiene las instrucciones para que este mundo, de una vez por todas, salga adelante. Porque así como va este mundo, y así va el mundo con los liberalismos y con la izquierda y con los problemas de identidad, el mundo se va a autodestruir. Entonces, la solución a esa destrucción, obviamente, es Israel. Así que bueno, hemos terminado esta clase. Me pasé muchísimo de tiempo y eso que corté todo, pero creo que quedó una buena semblanza de lo que es el exilio ismaelita y espero que a Muy partir de este momento tengamos una visión un poco más amplia, con mucho más cabo de la Torah que la que teníamos antes. claro, muy interesante, la verdad, conocer pues desde aquellos tiempos de la historia el por qué viene todo esto y redondeando un poco en todo lo que dices, yo creo que dentro de todo este conflicto, como tú has dicho, está la maldad de por medio, aunque no todo, o sea, no necesariamente todos los que están en Palestina son malos, claro que no, Claro que no. están reprimidos, están atados por su mismo gobierno y eso es lo que la gente no entiende. Y a mí eso es lo que me molesta, o sea, que la gente pensante no entienda esa parte, no entienda Sí. que no Es que, estamos ahí nada más por gusto y no se está matando gente por gusto como lo hicieron ellos, porque ellos sí lo hicieron por gusto y nosotros estamos tratando de liberar al mundo de estos barbaries que no sé ni cómo llamarlos de verdad. yo te voy a decir cómo los vas a llamar. Obviamente no llegué a ese nivel de hablar de este tema, pero hay un mal que es un mal radical. Quiere decir, hay un mal que tiene salvación y obviamente Ismael seguro que tiene Teshuvah y Isaac también tiene Teshuvah. Es muy interesante que ambos tienen Teshuvah. Pero quien no tiene Teshuvah, el que no tiene lugar para nada, se llama Amalek y es el mal puro. El problema es que Amalek se siente muy cómodo de estar allí. Es decir, Amalek no es ya nada más un pueblo. Amalek es una forma de ver la vida, una filosofía de ver el mundo. Más bien, aman la muerte, aman lo opuesto que ama Israel. Entonces, obviamente, jamás sabemos perfectamente que es un grupo excepcionalmente terrible que representa un mal radical. Entonces, la cuestión es que ahora en Palestina entró Amalek. Y bueno, Amalek es muy difícil, pero también hay una nota importante de entender que Amalek tiene una guerra con el pueblo de Israel de generación en generación, pero también dice que Dios tiene una guerra contra Amalek. Entonces, cuando nos estemos tocando el corazón por Hamas o por Hezbollah o por esta gente, que su único propósito es destruir Israel y que también es destruir al mundo, porque todo comienza con los judíos, pero todo no acaba con los judíos. Quiere decir, todo lo que empieza con los judíos no acaba con los judíos, Ujú. acaba con todos. Sí, sí. Entonces, ahorita es muy cómodo para la gente desde su espacio cómodo, desde la comodidad de su casa, criticar y poner en Facebook y en Instagram comentarios horribles contra el pueblo de Israel. Ahorita es contra el pueblo de Israel, al rato es contra Europa y es contra Estados Unidos y contra todo. Esto va con todo. Y nosotros estamos cada vez más claros que es Amalek. Y es importante porque Amalek hay que
darle finiquito, ¿ok? Entonces, sí, pues desgraciadamente están ahí metidos en un territorio complicado. Obviamente llegaron al poder desde el punto de vista democrático, por lo tanto la gente votó por ellos. Y pues obviamente habrá gente oprimida y habrá gente que no se puede escapar de ellos, pero pues esos son los precios de atacar al pueblo de Israel de la manera que atacaron. Se tienen que atener a la justicia de la guerra. sí, Eso es además lo que se tiene que hacer. ellos están aterrorizando a toda la gente de todo el mundo, ¿sí? Ellos están ganando la batalla publicitaria, digamos, con sus imágenes y las cosas que ellos ponen, cosas que nosotros no vamos a poner nunca. Nosotros le tenemos un respeto sagrado al cuerpo, tanto en vida como en muerte. Entonces, nosotros nunca vamos a presentar un cuerpo mutilado, un cuerpo tirado, un cuerpo cortado, nunca vamos a presentar esas imágenes. Y esas son las imágenes que ellos sí presentan para dar esa lástima al mundo. Pues sí, Entonces, está, estamos ante una situación muy complicada. Obviamente estamos todos muy nerviosos, también porque esto se puede escalar, esto se puede volver titánico. Desgraciadamente, les tengo que decir que este es como el campo de batalla de las grandes potencias. Quiere decir, las grandes potencias, en vez de tener enfrentamientos entre ellas que podrían destruir el mundo, prefieren que se lleven a cabo en el pequeño lugar llamado Israel. Entonces, esto no es nada fácil, pero obviamente dentro de la perspectiva que yo quise enseñar y que estoy convencida, a lo mejor no llegué al punto de explicarles qué son las guerras del final de los días, etcétera, etcétera, que a lo mejor estamos viviendo parte de esas guerras, Israel va a vencer. Y les voy a decir por qué Israel va a vencer para que quede claro desde el punto de vista energético. Cuando nosotros vemos, Dios es uno, Dios es bien, Dios es eterno, Dios es luz, ¿ok? Y Dios crea el mal. El mal es una creación necesaria en este mundo, indispensable en este mundo, porque todo el mundo está basado en el libre albedrío del hombre. Entonces tiene que tener la opción del bien y la opción del mal. Entonces, el ser humano es un ser que puede escoger el bien, puede escoger el mal. Puede escoger el mal, se puede equivocar, ahí el concepto de Teshuvah que precede a la creación. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando Dios crea el mal, cuando Dios crea el mal es una creación y todo lo que fue creado no es eterno. Lo único que es eterno es Hashem. Por lo tanto, el bien prevalece siempre. Siempre el mal eventualmente cae y se autodestruye. Y es completamente autodestructivo. El mal es autodestructivo. Porque un ejemplo maravilloso es, por ejemplo, el mal, vamos a pensar en una enfermedad terrible como el cáncer. El cáncer es el mal. Dices la palabra cáncer y cualquier persona se le paran los pelos de punta. El mal quiere matar al hombre. Primero una cosita, luego crece, luego metástasis. Finalmente ganó el mal y mató al hombre, ¿ok? En el momento que entierran al hombre, también entierran el cáncer y también se acaba el cáncer. Quiere decir, no quiere decir que no hace daño. Claro que hace daño. Claro que duele. Claro que sufres. Pero al final, el mal no prospera nunca. Por lo tanto, lo único que prospera es el bien. Y lo único que es eterno es Dios y Dios es bien. Por lo tanto, el mal no tiene manera de prosperar. Entonces, cuando dicen, ¿cómo están tan seguros de su victoria el pueblo de Israel? Yo no estoy segura de la victoria ahorita, pero eventualmente, claro que vamos a prevalecer. ¿Cómo hemos prevalecido? Porque nuestra única fuente de eternidad es que estamos pegados a Dios. Por lo tanto, si no estamos pegados a Dios, estamos como cualquier otro mundo, como cualquier otra nación que está ahí a ver a dónde. Pero como estamos pegados a Dios, como tenemos la Torah, como tenemos una misión, como tenemos elementos importantes que todavía no hemos acabado de desarrollar y que el mundo necesita, porque es evidente que el mundo necesita, vamos a ganar. Por lo tanto, pues quiero que se queden con este. que así sea, Anet. Amén, Primero amén, Dios, querida yo Anita. espero que la próxima clase que tengamos contigo sea para hablar de esta paz tan necesaria para el mundo entero, que nuestra gente regrese a sus casas con bien
y que de verdad tengamos ya una tranquilidad en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Tanto Israel como el mundo. Amén, sí, claro, el mundo entero. Claro, Voy a leer unas así, preguntitas, comentarios que hay por acá. por favor. Rosalba Bonilla nos dice, buenas noches, nosotros que tenemos oportunidad de aprender gracias a ustedes, ¿qué podemos trabajar? Hacer ayunos, dar caridad, leer salmos, decir el Shema Israel, diario a las 11 a.m., trabajo voluntario, comunitario, ¿qué es lo mejor para aportar? Creo que es importante hacer de todo. Es decir, en este momento se parece mucho y tiene una remembranza a la primera batalla de Amalek. Cuando Amalek atacó al pueblo de Israel, recién salidos de Egipto, es interesante que se llevó a cabo una batalla con Moshe arriba. Moshe tenía que levantar las manos. Eso implica rezar, teilim, todo lo que es energizar, cantar por Israel, echar la buena vibra por Israel, meditar por Israel, todo eso es arriba. Y la batalla abajo con Joshua. Es decir, esta batalla la vamos y la podemos vencer y la vamos a vencer, uno porque estamos unidos y otro porque no estamos desechando por ningún motivo a Dios. Nunca antes hubiéramos pensado que tanta gente se acercara a los Teilim, a la Torá, a las mitzvot, porque nos damos cuenta precisamente que el esfuerzo del hombre es insuficiente. Entonces, para una persona, primero que todo, cualquier persona que no esté en Israel puede ayudar a Israel. Podemos ayudar rezando, meditando, dando económicamente apoyo y ayuda. Podemos estar en redes sociales Aportando. deslegitimizando los comentarios asquerosos que nos hacen y obviamente simplemente estar acá para una persona y no saben cuánta gente de mis alumnos, yo estoy tan orgullosa y tan contenta y me siento tan acompañada, porque ahí ya me di cuenta que no estoy sola, porque obviamente todo el pueblo de Israel está conmovido, pero cuando a mí me escriben mis alumnas de Justo Sierra y mis alumnas del Masterclass de Breshit y del Masterclass de Inner Space y mis alumnas de España y de Argentina y de Chile y de todas partes me escriben, me dicen, doctora Piel, ¿qué podemos hacer? Yo me siento acompañada, yo me siento energizada, yo me siento con fuerzas. Hay mucha gente que vive esto como con una depresión. Yo tengo un rush de energía precisamente porque considero que podemos hacer mucho. Por lo tanto, todas estas cosas que menciona, es bueno hacerlas. Es bueno entrar en cadenas de Teilim, es bueno entrar en ayuda. Hay gente que puede ayudar más, hay gente que puede ayudar menos, pero toda la ayuda es buena. Y hay muchas causas que ayudar. Y a través de hablar con la gente, porque la realidad es que la mayor parte de la gente no conoce el conflicto, no sabe nada, nada más se opinionan porque vieron un TikTok o porque vieron una escena terrorífica de Palestina o vieron una escena terrorífica de acá, que no se trata de conmoverte por las escenas. Las escenas son conmovedoras y son horribles de los dos lados. No hay duda alguna de que la guerra es una miseria. Pero Israel no empezó la guerra. Israel fue atacada de manera brutal y Israel lo único que está haciendo es defenderse y crear una seguridad para su Estado, el único Estado que tiene el pueblo judío. Y entonces ahí estamos y vamos a dar nuestra vida por eso. Entonces, el resto de las naciones nos tienen que apoyar. Y yo me siento muy agradecida y muy contenta de ese apoyo que he recibido de parte de ustedes. Así es, Anet. Bueno, en Facebook tienes muchas felicitaciones, muchas gracias por la plática, estupenda. Gracias por esta clase de historia. Alejandra nos dice, muchas gracias, maestra Anet. La guerra se está librando en tantos aspectos, en la línea de fuego y por redes sociales, y las noticias contra esos odios a los judíos. Así es. Así es. Gracias, doctora. Felicidades. Muchas felicidades. No están solos, esta vez habemos muchos que nos damos cuenta de la injusticia que han hecho y los apoyaremos siempre. Esa es la diferencia, Anet, yo creo, a la Shoah, al holocausto precisamente que tú decías. Creo que en esta ocasión, tanto
la gente como estos amigos que nos están escribiendo, como nosotros mismos, tenemos voz y voto para hablar, para decir y para defendernos, y creo que ese es un punto muy importante y eso hace la diferencia de hace 70 años. Totalmente. Hay una conciencia diferente. Ujú. Alejandra Narda nos dice, yo estoy explicando a mis alumnos de la universidad cuando me preguntan o cuando los escucho tener dudas. Pues muchas gracias, Alejandra, porque eso Muy es bien. lo que hay que hacer. Saludos desde San Juan, Argentina. Israel Jai, GB Navas nos dice. Eve, muchos saludos. Sí, tenemos aquí a Lorena, Lorena Rocío. Doctora, ¿podría hablar un poquito acerca de los asentamientos judíos en Cisjordania? Sí. Lo que pasa es que, como ustedes vieron, el país es muy chiquito y básicamente hay mucha hostilidad por parte de la Cisjordania y Gaza con respecto a Israel. Entonces, hay ciertas áreas que están ahí como que ni son de acá ni son de allá. Y el pueblo de Israel, la realidad es que ha usado esas tierras principalmente para negociar y para crear un, como se llama, un buffer. Un buffer es como algo que proteja. Es decir, si yo puedo poner como un tipo de amortiguador para que no se sienta completamente este lado y este lado. Porque las cosas no son blanco y negro. Porque al final cuando llegas a Israel, Israel mismo tiene 2 millones de árabes ciudadanos israelíes. Entonces no es así como que hay un estado judío con puros judíos, así como en Libia no hay ni un judío, pues resulta que en Israel, ciudadanos israelíes, hay 2 millones de árabes que viven bien y que tienen todas las que tiene cualquier ciudadano israelí, derecho a estudios, derecho a escuela, derecho a salud, etcétera, etcétera. Entonces, la Cisjordania ahorita no ha sido el problema que fue con Gaza, pero tampoco es como un lugar que se puede uno meter y estar tranquilo. Entonces, estos asentamientos han sido como disputados. ¿Quién tiene esos asentamientos? Y el pueblo de Israel siente que al tener cierto tipo de presencia ahí, puede amortiguar la hostilidad con la que se vive en la región. Es importante mencionar que tanto de los trabajadores de Gaza pasaban a Israel, muchísimos, había miles de 20 visas a mil. Israel y no se diga de Cisjordania. Es decir, la economía de Gaza y la economía de Cisjordania no es autosuficiente. Y por algún motivo, pues no sé por qué no se pasan a Egipto o no se pasan a Jordania, pero sí se pasan a Israel porque pues Israel ha tenido un boom económico. Entonces, pues son unos asentamientos difíciles. Ahora, tengo que mencionar que en las guerras Israel ha tenido la ventaja de ganar territorio, pero es el único país que gana un territorio y que gana una guerra, pues se tiene que disculpar por ganar la tierra y que tiene que devolver el territorio. Entonces, no importa lo que haga Israel, siempre van a encontrar cómo echarle basura encima. Y esto Y es un además problema. Israel mantiene a esos territorios en muchas cosas. O sea, a la gente se le olvida que Israel les da agua, les da electricidad, muchísimas Así cosas. es. Y Entonces, la pregunta es, ¿por pues qué sí, les tiene que dar eso si exacto, pues, son países independientes o son territorios independientes? Y eso es exacto. importante porque, pues, obviamente, sus recursos no los usan para formar un Estado, usan sus recursos para atacar a Israel. Cuando Es- nosotros vemos los túneles que medían kilómetros en Gaza y vemos que no hay agua, pero hay esos túneles y hay toda una infraestructura subterránea debajo de toda la ciudad con miles y miles y miles de metros de túneles edificados de manera perfecta, tú dices, pues ¿por qué no tienen agua? ¿O por qué no tienen luz? ¿Por qué? Porque usaron todos sus recursos nada más para odiar a Israel. Exacto, Entonces, porque a es su muy gobierno complicado, no le importa. no le importa. Y desgraciadamente, pues hay gente ahí viviendo que se lo está pasando pésimo y Así es. hay mucho sufrimiento humano.
Y obviamente nadie quiere que se resuelva el problema de Palestina, particularmente de los árabes, Sí, porque el problema ellos de sobre todos. ellos sobre todo, pero tampoco hay un deseo de crear una estabilidad ahí, porque como acabo de explicar, como hay intereses de países mucho más poderosos como Irán, Rusia, China, Estados Unidos, entonces ellos prefieren jugar el juego ahí para no tener confrontaciones en otras arenas. Sí, no, Entonces y siempre ser realmente, las víctimas. sí, entonces realmente hay un deseo de crear la victimización del pueblo palestino eternamente. Cuando en el año del 47 la ONU le dijo al pueblo de Israel, bueno, haz un estado, le dijeron lo mismo a los pobladores árabes y cristianos. Y ellos dijeron, no, el plan de partición era que era mitad y mitad. Obviamente no estaba fácil cómo estaban las tierras, porque ya habían asentamientos judíos y asentamientos árabes y había tierras compradas por el Imperio Otomano de judíos. Quiere decir, estaba muy complicada la cosa, pero desde el principio Israel hizo un estado y ellos no. Y a todos se nos olvida que también Jordania se formó en el 46. Es decir, uno pensaría que Jordania era un país estructurado como Francia. Pues no, ese era el reino de Jechemitas, que también hicieron su país en el 46. Entonces, cuando podrían los árabes irse ahí, es interesante, pero los jordanos no quieren a los palestinos ahí. No, Y ni tampoco Arabia los, Saudita, ni y tampoco Egipto. y Egipto podría, tiene ahí un desierto del Sinai, y podría decir, bueno, pues sabes que se vengan acá y que se asienten o que se salven acá. Entonces, nos tenemos que dar cuenta que también ellos han sido utilizados como chivos expiatorios. Al final de cuentas, el pueblo de Israel es el chivo expiatorio de la humanidad y ellos son el chivo expiatorio de los árabes. Estamos llevando una guerra de chivos expiatorios. Este es un concepto que ahorita se me acaba de ocurrir decirlo, pero es la verdad. Es impresionante. A lo mejor soné muy radical. Yo soy una persona que soy pro paz, que soy una persona que le gusta llevar la vida y la fiesta en paz, no soy confrontativa, pero estoy muy enojada. Estoy muy enojada de que se cuestiona la La ética y la posibilidad moral. de Israel de defenderse de unos viles, asquerosos, terroristas, sádicos, que lo único que hacen al mundo es horrible. Hoy oí una cosa maravillosa de un instituto que se llama Ayn Rand Institute. Están diciéndole, apelando a la humanidad, apelándole a estos eh, liberales americanos que están ahí tomando su café mientras critican a Israel. Están diciendo, ok, ¿quién va a hacer un mundo mejor? ¿Por qué apoyas a gente y a gobiernos totalitarios que hacen un mundo horrible? ¿En qué es mejor lo que ellos están haciendo? ¿En qué es mejor? ¿Es mejor Afganistán? ¿En qué es mejor Irán? Son países no democráticos, son países totalitarios, son países donde las mujeres no tienen voto, son países donde cualquier desviación sexual es condenada con la muerte. Son países donde la gente no puede opinar nada. ¿Por qué apoyar esa porquería? ¿Quieres eso para el mundo? Cuando tú apoyas ahorita la causa palestina, no estás apoyando la causa palestina, estás apoyando a Hamas. Ahorita no es el momento de apoyar la causa palestina. Estás apoyando a Hamas. ¿Es lo que quieres? ¿Que gane Hamas? Cuando gritan todos los universitarios en Harvard, from the river to the sea, ¿saben qué significa eso? Queremos que todo sea Palestina. ¿De verdad quieres que todo sea Palestina? No podrías ir a Israel. No te podrías visitar ni el Santo Sepulcro, ni el Cote de la Maraví, ni la mezquita. Sería imposible ir. ¿Quién va a Irán de vacaciones? ¿Quién va a Irán de vacaciones? ¿Quién va a Afganistán de vacaciones? ¡Qué falta de criterio! La izquierda está perdida. La izquierda está perdida. Con su deseo de empatía y de humanidad, perdieron la brújula moral. Están completamente perdidos. Perdidos, perdidos, perdidos. Pero bueno, esa es otra plática. Esa es otra Es historia. otra ocasión. Sí, A así ver, es. Judith Delgado, maestra, mi pregunta es, ¿por qué creció tanto el mundo musulmán?
¿Qué es lo que hace que la gente sea seguidora de estos grupos, de estos grupos? En el cristianismo nos vendieron la idea de la salvación, que es lo que se le vende, ¿qué es lo que se le vende al Islam? Mira, muy buena pregunta porque la palabra Islam, como dijimos, es someter. Entonces, cuando entra el Islam a cualquier región que no tiene un gobierno fuerte, un ejército fuerte, lo someten. Y también tienen la ventaja de decir o aceptas o espada, porque ese es el califato, es volver todo el mundo musulmán. Quiere decir, ahorita están preocupados con los judíos y los palestinos, esto no es nada lo que se espera, porque tienen en su deseo someter a toda la humanidad. Eso que sepan todos. No, no hay que respeto a las otras religiones. No, no es cierto. No hay respeto de nada. Hay que saber las cosas como son. Por otro lado, pues la verdad se reproducen mucho. En Europa, un europeo normal tiene máximo 2 hijos si es tremendamente prolífico. La tendencia poblacional en Europa es de o no hijos o de un hijo. Y un musulmán tiene entre 6 y 7 hijos. Entonces, ellos sin levantar la espada van a ser mayoría en 25 años en los países que los dejaron proliferar. Ahora, ¿por qué los dejaron proliferar? Porque se sentían tan culpables de lo que hicieron con los judíos que dijeron, ahora tenemos que ser humanitarios. No se dieron cuenta que hay que ser humanitarios con límites. La Torah te enseña a ser humanitario con límites. Entonces, allí tienen un problemón y el problemón no se acaba ahorita. El problemón es sin hacer nada, serán mayoría en 25 años. Punto. Entonces, por un lado tienen la imposición, por otro lado tienen la espada y por otro lado, pues tienen muchos hijos. Y también se les ofrece el reino de los cielos. Esa oferta es una oferta peligrosa. Es una oferta peligrosa. La Torá le ofrece el reino de los cielos a todos los seres humanos que cuidan la Torá, tanto judíos como de cualquier religión. El judaísmo no es una religión. La gente ha tratado de hacer del judaísmo una religión porque, como hay otras religiones, quieren poner el judaísmo como una religión. El judaísmo no es una religión, es una forma de la vida. Yo, por lo menos, como maestra, he dado clases a miles de gentiles a lo largo de mi vida. He enseñado Torah porque la Torah es la luz de Israel para las naciones. No es para el pueblo de Israel la Torah. La Torah es para que el pueblo de Israel entienda la moralidad y le enseñe a las demás naciones. Entonces, es muy interesante porque en la Masejet Sanedrín, en el Talmud, el Helek Beolam Haba, el lugar del mundo venidero, no es un club de judíos. Es un lugar donde toda persona moral, honesta, que creyó en Dios, que cuidó en su nivel la Torah, Yesh Laem, Helek Beolam Haba, tienen su lugar en el mundo venidero. Lo cual es increíble, porque en el cristianismo un judío no tiene lugar en el mundo venidero y un musulmán tampoco. En el musulmán no tiene ni el cristiano ni el judío. Es decir, ninguna otra de las religiones monoteístas, supuestas pseudo-monoteístas, valida a ninguna otra excepto el judaísmo. El judaísmo le da y asegura Yemei Mashiach y el mundo venidero para toda la humanidad, pero con la condición de cuidar la Torah en el nivel que la tienen que cuidar. Eso es. Y es esperanzador. Pero cuando te dicen que tu sueño es tener a 72 vírgenes en el mundo venidero y que si te matas hoy le van a dar a tu familia mucho dinero. ¿Saben qué? Prometieron para cada persona que entró en el pogrom de Gaza, de allá de Israel, $10,000 y una casa en Gaza. Había gente ahí que no era de Hamas, para decir la verdad. Había gente ahí que trabajaba en los kibutzim. Había gente ahí que estaba trabajando todo de jardinero del kibutz y de agrónomo del kibutz y que les dijeron, ¿sabes qué? Éntrale a la matanza y te vamos a dar
$10,000 y una casita. Y entraron. Entonces hay que analizar esas cosas, porque esas son testimonios que las tenemos. Parte del mundo de la información, aunque el mundo está lleno de antisemitismo, también está lleno de gente que es un poco pensante y que puede decir, puede ser que los judíos tengan razón y que estos son los malos. Son malos. Son bien malos. No nos engañemos con, ay, pobrecitos, ahora están sufriendo. No, no, no. No. El pueblo de Israel no se alegra de que aviente una bomba y mueren civiles. Nunca Al yo he contrario, visto, les avisa, quítate de ahí, te exacto, voy a aventar. pero en cambio hemos visto cientos, decenas, donde cada vez que sale un judío muerto, salen a las calles a cantar y a dar dulces y es motivo de fiesta. Estos son cosas importantes que tenemos que ver para definirnos, ¿no? Para no tener ideas falsas de las cosas. Son bien malos, son muy malos. A ver, Así es. sigo a unas más, vamos a hacer. Batsheva nos dice, siempre apoyando, doctora, mis respetos por su inteligencia, valentía y congruencia. Nunca, jamás. Muchas gracias, Gracias, excelente Bathsheba. plática. Francisco nos dice, ¿los Pere Adam tienen alma o conciencia? No hable de eso, ¿eh? Yo creo que Pero necesitamos una segunda plática. una segunda. Nada más quiero explicar. Como es Pere, quiere decir que su esencia es salvaje, es como un salvaje, pero tienen un barniz de hombre. El barniz de hombre es que, pues, supuestamente son monoteístas, pero yo ya tengo mis dudas de su monoteísmo, porque el Dios de Israel es Rahum, Behanun, Berejapaim, que significa es misericordioso, es bondadoso. No tiene nada que ver con lo que ellos piensan que es Dios. Entonces, pueden ser monoteístas, pero a lo mejor tienen un Dios que está mal de la cabeza, ¿ok? Ahí empezando por ahí. Y tienen elementos que sí han cuidado. Quiere decir, dentro de ese mundo, pues obviamente hay gente moral y obviamente hay gente que reza y hay gente que hace el bien y hay gente que respeta los principios fundamentales de la moral y también se hacen el Brit Milá. Entonces, eso los convierte en Adam. Pero su esencia es Pere. La esencia de ellos es salvaje. Y eso es importante mencionar. Así lo dice la Torá. No es así como que yo estoy editando. Así dice la Torá. Gracias. Marco Sí. nos dice, doctora, buenas noches. ¿British o British significa en hebreo pacto de hombre? ¿Tiene algo que ver con el pueblo hebreo? Gran Bretaña. Gracias. British. Pues la verdad es que luego salen unas coincidencias muy interesantes. Es interesante mencionarles que la parashá pasada se hace el Brit Milá, nace Ismael y también se hace otro Brit que se llama el Brit Ben Abtarim. Creo que vamos a tener material muy interesante para otra clase. Yo creo que ya es súper tarde, pero me queda claro que fue interesante porque pues veo que muchísima gente se quedó escuchando, entonces debe de ser que tocamos temas que a lo mejor no todo el mundo está tocando. Exacto. Vamos a dar una más y Sí. pues, como A ver, dicen, y nos vamos. Magdalena nos dice, veo el gobierno de Israel muy secular, el Dios de Israel gana todas las batallas. Ella misma nos dice, doctora, de acuerdo a los sabios, el reino mesiánico se establecerá cuando toda la humanidad tengamos la conciencia para ello. Así como está la humanidad, nunca llegará. Bueno, yo soy una persona muy positiva. Yo creo que la humanidad en efecto está muy mal, perdió la brújula moral. El pueblo de Israel es la brújula moral de la humanidad. Y si el pueblo de Israel está mal, pues la humanidad está peor. Así es como funcionan las cosas en el mundo espiritual. Entonces, el pueblo de Israel, sí, en efecto, hay un elemento de desapego. No quiero decir religioso, porque la palabra religioso verdaderamente no me gusta, pero hay un desapego de Dios, o ha habido un desapego de Dios por muchos motivos. No lo estoy justificando. Pero precisamente los golpes vienen a enseñarte y a decirte que tenemos una misión.
Es decir, hay gente que esto lo puede ver como terrible, pero normalmente la gente cuando recibe un golpe, y más cuando una nación recibe un golpe, es una oportunidad para reflexionar y decir, ¿qué hicimos mal? Entonces, obviamente, ya no me metí en ese tema, pero obviamente el Gaón de Vilna habla de cómo van a ser los gobiernos hasta Yemei Mashiach y pues requieren de una como rectificación. Es decir, Ismael requiere una rectificación, Esav requiere una rectificación, pero Israel también requiere una rectificación. Si quieren, en otra clase podemos hablar exactamente de ese tema, Sí, es lo de que te iba a cómo, decir. sí, porque son temas muy complejos. Es muy Ujú, importante decir que no es los de afuera son malos y nosotros somos los buenos, tampoco podemos decir eso. Si claro. se dieron cuenta en esta plática, hubo mucha autocrítica por parte del pueblo de Israel hacia el pueblo de Israel. La segregación, la fragmentación, la falta de presencia divina en la constitución del Estado. Son defectos, pero es importante saber que lo podemos rectificar. Y si nos ponemos, como dicen, las pilas y nos ponemos a rectificar esas cosas, a lo mejor esta es el preámbulo de una época gloriosa llamada Yemei Mashiach. Yo quiero pensar que estamos cerca de ese tiempo, Bezrat Hashem. Sí, bueno, la verdad es que todavía hay preguntas y felicitaciones y demás, pero son las 10 de la noche. Yo creo que tenemos que cerrar ya Yo la creo que sí. sesión. Les agradecemos muchísimo a todos. Les prometemos, Blineder, primero Dios, que vamos a tener otra plática en donde Anet nos va a hacer mucho más extensiva esta con un tema interesante y una continuidad a lo mejor de este tema. Sí, Pero pues mientras tenemos que cerrar. sí, Anet, te ya. agradezco muchísimo, de verdad, como Anita, siempre, gracias a estas ti. pláticas son muy interesantes. Y pues sí, podemos estar horas y horas reflexionando Así es. y cada quien Vamos con a su punto planear de vista. en un par de semanas, vamos a planear una segunda parte y vamos a meternos en temas igual de fascinantes que son como la continuidad de esto. Así que, pues, Claro, esténse pendientes para tener acceso a estas pláticas claro, que y son muy, esperemos que en esas semanas que próximamente que nos vamos a ver, ya hayamos logrado un poco de paz para Israel, para el mundo entero, para nuestros corazones y nuestras cabecitas que dan vueltas amén. todas las noches. Es lo que todos queremos y es lo que todos vamos a pedir a Shem, que nos ayude para que esto se solucione rápidamente y de la mejor manera posible. Amén, amén, que así sea, siguen las felicitaciones, así que pues nos despedimos con un agradecimiento para ti y un agradecimiento de la Keilah para todos los que están en nuestras plataformas y tenemos muchas más pláticas, síganos para que nos enteremos de todos los temas que nos encanta dar. Qué Gracias, Anet. maravilla. Buenas noches, Gracias a que todos. Buenas descansen. noches y Am Israel Jai. Jai Amén. Bekayam. Am Israel Amén. High, claro que sí. Que estén muy bien. Igual.